Territorios del arte contemporáneo. Conduce Jorge Juanes. En el programa anterior lo habíamos terminado con la lectura de ese texto lúcido, extraordinario, de Pico de la Mirandola, que nos abre a la idea del hombre como un ser libre por sí y para sí. Un ser que se hace a sí mismo y que tiene la responsabilidad de su propio ser. Una idea que contradice la idea de destino. Y aquí viene ya la sustitución que va a ser progresiva en la modernidad de la idea de destino por la idea de responsabilidad. Sobre eso, por ejemplo, Kierkegaard dirá cosas realmente notables. Somos, pues, lo que hacemos con nosotros mismos. Y además, somos polivalentes. Dice textualmente el texto, no sé, les recuerdo un poco, uno de los párrafos dice, y mirarás todo lo que hay en este mundo. Es decir, la experiencia del hombre moderno es una experiencia polivalente. En este sentido sí puedo decir que en ninguna historia anterior a la modernidad el hombre ha sido capaz de tener simultáneamente experiencias heterogéneas, elecciones diferentes en donde puede haber, ¿verdad? No necesariamente se excluyen o se aniquilan. Como nunca antes en la historia, los modernos somos capaces, como nunca antes en la historia, justamente de esa polivalencia de elecciones, donde podemos transportarnos a todo el mundo de las obras de arte, de las religiones, de las experiencias políticas, etc. Y además, esta experiencia polivalente se defiende en el texto de Pico con una relación incondicional abierta con la naturaleza. No solo la relación unilateral de necesidad, sino la naturaleza como un mundo inconmensurable, inagotable, y por lo tanto el planteamiento de la relación hombre-mundo como una relación en curso, siempre abierta y siempre inconclusa. Sobre esta idea de la libertad, de ser, de que cada uno sea quien es, de pedirle a uno que simplemente manifiesta aquello que es él de un modo irreductible y soberano, aquello que nadie puede ser por él, se va a fundar el ideario de la pintura del Renacimiento, del arte del Renacimiento y en gran parte del arte moderno y contemporáneo. Prueba de ello es que las ideas centrales que voy a ir ahora señalando, que están en el aire en el Renacimiento y que establecen una relación de diferencia, de desmarque frente al mundo medieval, parten de lo siguiente. Lo importante en la pintura, o lo importante en el arte, para generalizar, no es el oficio, la destreza o la técnica, sino la constitución creativa en libertad. Arte es sobre todo creación de individuos libres. Aquel que es solo oficio, que es mera manualidad, no es un artista todavía. No es que el oficio no sea necesario, no es que se niegue el oficio, al revés. La preparación de un artista es una preparación ardua y compleja. El oficio da la posibilidad de ejercer justamente esta libertad, pero el oficio en sí, la artesanía, no es lo que define al arte. Eso sería la parte mecánica del arte, pero no la parte sustantiva. O sea que entonces la manualidad o el virtuosismo, si bien son atributos requeridos, tienen que estar guiados por la idea, por el pensar. Es decir, la pintura, decía Leonardo, es una cosa mental, y de Leonardo vamos a hablar ahora mismo un poco, porque justamente su tratado de la pintura contiene todas estas ideas que estoy yo señalando. La creación requiere la autoconciencia de mi diferencia. Y esa diferencia que yo soy y que somos todos, cada cual, debe quedar patentizada, se dice, en un estilo, en un orden artístico, plástico propio, en un modo personal de concebir y de configurar una obra de arte. Evidentemente, este llamado a la diferencia contradice el intento que también se quiere dar en el Renacimiento de establecer un canon universal, inviolable, un a priori
al que todos los artistas tendrían que someterse, que está por encima de ellos. Pero la verdad es que este a priori y este canon, que sería concretamente el canon de lo bello, va a saltar pronto por los aires. Los artistas no soportan corsés, ni siquiera soportan justamente atenerse a la categoría clásica de lo bello, una característica del arte moderno, como verán, que irá en contra de las estéticas, y esa es una discusión que en su momento abordaré, será reventar esta identificación del arte con lo bello. Llegó momentos, ya a finales del siglo XVI sobre todo, donde la furia creativa, donde la ansia de manifestarse sin cortapisas arrasa con todo. Se desbordan límites, se cometen excesos, se da lugar a un arte radicalmente personal, lleno que expresa de un modo patente, claro, manifiesto, justamente esa voluntad de ser uno mismo y de autoexpresarse radicalmente. Esto es lo que dará lugar a lo que yo llamo los manierismos fuertes. Sobre eso el manierismo hay muchas confusiones y hay mucha paja. Pero manierismo fuerte es precisamente, surge como consecuencia de esa furia creativa, de esa necesidad de autoexpresión. Y habría tres artistas importantísimos en esto. Los tres artistas centrales, que serían justamente el Miguel Ángel del juicio final, que no será soportado por sus contemporáneos ya, Tintoretto, el arbitrario Tintoretto, el extremadamente arbitrario Tintoretto, y el Greco. En estos tres artistas quedaría patente esto que he estado señalando. Ya son órdenes plásticos de una vocación, de afirmación diferenciada, inequívoca. Busque el enlace en nuestra página web www.radioeducacion.edu.mx. Ahí encontrará reproducciones de pinturas, recomendaciones bibliográficas y otras sugerencias en torno al arte. Pero sobre esto del modo propio de concebir la pintura, quisiera ir por pasos y empezar por un artista que está en la frontera, ¿no?, entre el siglo XV y el siglo XVI, que es Leonardo da Vinci. Y empezaría yo resumiendo algunas ideas centrales de ese texto fundamental, que es el Tratado de la Pintura, que es un texto que los pintores, aquellos que están entregados a la pintura y en general al arte, creo que tendrían que leer. Y digo esto en una época en que se habla mucho y se lee muy poco. Yo creo que el enemigo, el referente polémico que Leonardo tiene en este texto es justamente el arte medieval. Es decir, en el Tratado de la Pintura hay un no rotundo a la escolástica y un no rotundo a la perspectiva teológica. Dice concretamente en esta frase de Leonardo que dice: estoy contra las falaces ciencias de la mente. O sea, Leonardo está contra el pensamiento absoluto, distanciado del mundo empírico, radicalmente metafísico y ayuno de mundo. Ese tipo de pensamiento tautológico que se devora a sí mismo en una trascendencia radical, que no quiere saber nada con las cosas de la tierra, será desechado a lo largo del texto de Leonardo. Y de inmediato Leonardo manifestará un poco lo que he estado aquí señalando y que no está más reiterar, pues que esto es clave para todo lo que vamos a ver en adelante, ¿no? Que la pintura no es una actividad mecánica. Incluso Leonardo dirá que la pintura es el arte supremo, superior incluso a la música, la poesía y la escultura. Es decir, un arte que conjunta
la dimensión creativa, con la ciencia y el mundo de la experiencia. Esta proclamación de la pintura como un arte supremo es importante porque justamente la pintura, hasta el Renacimiento, había sido considerada un arte menor, un arte hecho por artesanos, por artistas anónimos, que sí tenían cierto oficio, cierto virtuosismo, cierta facilidad para construir proyectos pictóricos, pero que justamente carecían de esa dimensión pensante, de esa dimensión propositiva y creativa que definía al arte como tal, al gran arte como tal. Aquí la pintura logra autoconciencia de sí misma y se instaura, ¿verdad?, justamente a través de los pintores, y de esto vamos a hablar largo y tendido, en la cima de las artes, o por lo menos en una relación de equivalencia a lo que han sido reputadas como las grandes artes, inclusive, diría yo, al nivel, como nos propondrá Rafael, de la filosofía, es decir, de aquella actividad suprema del pensar. Cuando Leonardo habla de ciencia, la pintura es una ciencia, se está refiriendo a algo que en ese momento todos los pintores tienen que tomar en cuenta en sus proyectos pictóricos, que es el conocimiento de la perspectiva lineal, o sea, de un sistema matemático de representación de objetos tridimensionales sobre una superficie bidimensional. La anatomía, el estudio de la anatomía y el empleo científico de la luz y de la sombra, del claro-oscuro. Lo que intenta Leonardo, y lo que pone mucha atención Leonardo, es justamente que la pintura debe buscar el relieve, superar la estampita plana que caracterizaba el arte medieval, cosa que ya habían hecho el Giotto, cosa que había hecho Masaccio, Mantegna, etc. Dice concretamente, el relieve es la suma y el alma de la pintura, es decir, los cuerpos, pero hay algo que aporta Leonardo y que no se había puesto de manifiesto en toda la pintura del 480, que es la perspectiva aérea, o como él le llama, de la disolución o de la desaparición. Concretamente, cito, dice, la difuminación de los colores en relación a las diversas distancias y la pérdida de determinación de los cuerpos en relación también a las diversas distancias. Es pues una destactilización y una introducción de la pérdida de consistencia que tienen los cuerpos a la distancia como efecto del aire. Eso lo deduce justamente, o lo aprende, mejor dicho, Leonardo da Vinci en su experiencia visual, empírica, concreta, ¿no?, donde él ve que los cuerpos no tienen contornos, no tienen líneas y que precisamente se van destactilizando conforme van corriendo del primer plano al último plano de la representación pictórica. Toda esa atmósfera, todo ese aire, toda esa pérdida de contornos y de linealidad, todo eso que es lo aéreo y lo lumínico, será él el pionero de esta luz no conceptual, de esta atmósfera no abstracto conceptual, sino física, la física del mundo, la física aérea, la física lumínica. Esa luz que se disuelve suavemente en la atmósfera. Y ahí es donde podemos reconocer este llamado, cito a Leonardo, con donde nos dice, la experiencia es la madre de toda certeza. Y todo, dice, tiene que pasar por los 5 sentidos. En este caso, el sentido de la vista, el sentido de la retina, de la mirada, es un sentido incluido ya en el proyecto de construcción pictórica. Tenemos, pues, esta relación entre, por un lado, la experiencia y la ciencia. Es decir, la ciencia no como una no entendida, justamente, tampoco como una absoluta autosuficiente, sino como algo que está alimentado permanentemente por la experiencia. Además, hay otra dimensión, que justamente es la dimensión totalizadora o la dimensión central, sin la cual esta experiencia empírica y esta ciencia se perderían en la nada, que es la creatividad. Dice él, cito, la creación. Y entonces aquí es donde el artista se pone un poco como un nuevo demiurgo, ¿verdad?, que viene a ocupar el lugar de Dios. Dice textualmente así Leonardo da Vinci. La deidad que tiene la ciencia del pintor hace que su mente se transmute en semejante a la mente divina. Y ahí es donde está precisamente la dimensión constituyente, la dimensión propositiva del arte. Las obras de arte, por tanto, además de ser un halago a los sentidos, son una incitación al pensar.
En Leonardo da Vinci, toda la obra de Leonardo da Vinci se nos ofrece como un enigma sobre el cual tenemos que reflexionar. No es una obra inmediatamente comprensible, ¿no? Aunque pueda ser vivida, ¿no? Como experiencia física de un modo inmediato. Entonces, lo insondable será otra característica que precisamente la experiencia concreta con el mundo le lleva a Leonardo. No es una experiencia ingenua, empírico-ingenua, positiva o positivista, como se diría en el siglo XIX, sino justamente el descubrimiento del mundo como misterio, como algo insondable. El mundo finalmente es algo insondable. De ahí ese carácter enigmático que tiene la obra de Leonardo. De ahí el dedo que señala a las alturas que está en gran parte de la obra de Leonardo, la sonrisa enigmática, la incertidumbre visual, el movimiento sinuoso de lo representado, el efecto de lejanía, insondabilidad. Es decir, todo esto es que forma el espacio probablemente pictórico de Leonardo, no se liga, pues, la visualidad que nos lleva a algo insondable, pero que no es trascendente, que está ahí en el mundo. El propio mundo, ¿verdad? En el propio mundo se revela una presencia física, fáctica, que nos es dado acceder a ella, pero al mismo tiempo esa presencia encierra una dimensión de misterio que es indescifrable. Y se ha dicho mucho que Leonardo, y lo dice Vasari cuando comenta en su texto, en su vida de los artistas del Renacimiento, que Leonardo en realidad no es para nada un artista, un cristiano en el sentido literal y ortodoxo de la palabra, sino que Leonardo seguía en su trabajo por una filosofía oculta que no confesada, pero presente en sus obras. Las investigaciones actuales han llevado efectivamente a descubrir que Leonardo pertenece a la iglesia de Juan, al juanismo, o sea, una vertiente católica, o sea, la orden de San Juan en Jerusalén. Si no pertenece, por lo menos comulga con lo que ahí se manifiesta, que es una experiencia hermética basada justamente, que creo que combina, ¿no?, curiosamente, cristianismo, hermetismo, orfismo, en fin, una serie de sabidurías que aparecen entremezcladas y que explican el misterio cristiano, o que tratan de dar una explicación al misterio cristiano. El juanismo, y curiosamente en las pinturas de Leonardo, ¿verdad?, en la Virgen de las Rocas, en Santa Ana la Virgen y el Niño, siempre aparece el Juanito, la figura de Juanito. Entonces muchas interpretaciones de este Juanito han dicho, bueno, es que el Juanito completa la pirámide que da orden constructivo a los cuadros de Leonardo, no, pero no es casual, ¿verdad?, que sea la figura de Juan, ¿no?, de Juan Niño, la figura que está dialogando, que está a veces en contraposto o que está presente junto a la figura del niño Dios. Es decir, es una clara prueba esto de esta complejidad que tiene el pensamiento de Leonardo y que está en sus obras y que está, sobre todo, además, cada vez más radicalmente en las obras últimas, ¿no? Entonces yo creo que sobre esto que he dicho yo daría unas claves que desde luego no es una explicación detallada de cada caso, sino generales. Si ustedes ven, por ejemplo, en los cuadros de Leonardo, ya desde el primer cuadro en el taller de Verrocchio, donde hace un ángel, ¿no?, verán ustedes justamente un intento de fusión de lo orgánico, lo inorgánico y lo humano. Yo creo que ahí está la idea esta del uno todo. Todo surge del uno y retorna al uno, y todo es del uno. Verán ustedes que independientemente de la jerarquía, y que es una jerarquía que está manifiesta en el modo en que está estructurado el cuadro, que le da una jerarquía al hombre, hay una pertenencia, una copertenencia, ¿no? Usemos este neologismo, una copertenencia entre los mundos que conocemos. Hay esa búsqueda, ¿verdad?, de la interrelación que lo da esa precisamente dimensión insondable, atmosférico-aérea, y esa fusión, ¿no?, esa forma fusionada que tienen todos los cuadros de Leonardo da Vinci. Esto es clarísimo
Y por tanto, entonces podemos decir que el problema de lo aéreo y de lo atmosférico y de la disolución, de la tonación de los perfiles, de hacer los contornos, de hacer que la figura se interne en una atmósfera total, la figura y las cosas se internen en una atmósfera, no es solo un problema pictórico, sino un problema que tiene que ver justamente con una concepción. Esa concepción espacial, ¿no?, visual y a su vez que tiene un sentido, decíamos, radical, esa difuminación que es propia de la obra de Leonardo, sobrepasa justamente lo que es el modo de concebir el espacio propio del Renacimiento, que es un espacio arquitectónico. No hay espacios arquitectónicos en Leonardo da Vinci, ni siquiera en la Última Cena, que sería la obra más clásica, ¿no?, más ortodoxamente clásica del propio Leonardo. Hay una diferencia en este sentido con, por ejemplo, Rafael. Creo que muchas de las cosas tienen que ver justamente con esta unidad de contrarios o unión de lo diferente en Leonardo da Vinci. Por ejemplo, el andrógino, ¿no? Leonardo es muy dado a la representación del andrógino. Esto no creo que sea algo que se puede explicar solamente por la homosexualidad de Leonardo, como se ha tratado de hacer, sino justamente que el andrógino aparece por primera vez en la obra de Leonardo, en la Santa Ana, en el dibujo de la Santa Ana, en el cartón de Londres, que es extraordinario, quizá uno de los dibujos más, yo por lo menos creo que a mí más me han conmocionado, junto con el dibujo de la Escuela de Atenas que está en la Galería Ambrosiana en Milán de Rafael. Son dos dibujos que conmocionan, que realmente quitan el aliento. Ahí es donde por primera vez aparece justamente el andrógino, que es la unión de lo diferente. La sonrisa. Bueno, pues la sonrisa es el misterio. Y este misterio que está en la Mona Lisa, en la famosa Mona Lisa, pues es algo que está en las esfinges arcaicas, ¿no?, en los curoios dóricos, en Guizet, en fin, en muchas cosas del arte griego y en general del arte, incluso oriental, ¿no? Misterio y serenidad. La Mona Lisa en ese sentido es una esfinge moderna o recoge esa tradición, ¿no?, esa tradición ancestral que se manifiesta en el arte a partir de lo que es un pintor propiamente renacimiento. Creo que esto nos muestra entonces, y he dado simplemente unas pinceladas, puesto que yo lo que quiero es llegar al siglo XX, y de lo que podría ser una clave, ¿verdad?, o para que ustedes puedan leer la obra de Leonardo. Queremos saber qué piensa usted. Territorios del Arte @radioeducacion.edu.mx. Pero ahora quisiera adentrarme a otro pintor. Lo que estoy señalando es que las obras de los grandes artistas, y no los epígonos, pues en realidad los epígonos no entienden nunca los núcleos sustantivos y se quedan en la cáscara de aquello que imitan. En estos hay un manifiesto central, ¿no? Las estancias del Vaticano de Rafael. Yo creo que es un programa, un gran programa, pensamiento, realizado justamente por un pintor. Es un pintor el que trata de hacer un resumen de lo que ha sido la historia de Occidente y las sabidurías que lo sustentan. Es decir, es un templo, si se quiere decir allí, pictórico, que a su vez es un homenaje a las sabidurías y un intento de conjuntar aquello que parecería que es excluyente, ¿no? Es un programa de correspondencias entre sabidurías planteado por un pintor. Y esto es importante porque seguimos con esto del pintor pensante y no meramente manual. El proyecto consiste en lo siguiente: si nosotros analizamos la Escuela de Atenas, vemos que ahí están representados los sabios y pensadores, sabidurías arcanas, científicas y filosóficas,
que han sido hasta ese momento, con la filosofía en la cuna, ¿no?, en el centro de referencia, y que estos sabios y pensadores, los que hacen de modelo, son justamente artistas. Por ejemplo, Leonardo hace de Platón. Ahí vemos a Miguel Ángel, vemos a Bramante, vemos al propio Rafael. Es decir, si seguimos y vamos identificando a todos los personajes representados, veremos que son justamente artistas. Esto de que un artista sea modelo de un filósofo, de un pensador o de un gran científico, tiene esa voluntad de mostrar la equivalencia que ya hay entre el pintor, el artista plástico y las grandes figuras de la sabiduría. Esa es la intención de la escuela de Atenas. Justamente, a su vez, el texto, ¿verdad?, en donde los dos referentes básicos son Platón y Aristóteles, nos habla de un mundo uniabarcante que va entre el cielo y la tierra, las sabidurías que abarcan todo aquello que está entre el cielo y la tierra. Pero justamente al lado de esto, paralelamente con esto, en las propias estancias está esto que se llama la disputa del sacramento, que es el cristianismo, es una alusión al cristianismo, ¿no? O sea, la sabiduría de las cosas divinas, no de las cosas a las que se accede mediante la razón, sino las cosas divinas, el conocimiento alcanzado por la vía de la revelación. Entonces aquí se ponen en un mismo plano como sabidurías que deben de encontrarse y retroalimentarse, estas sabidurías de la razón, del intelecto y las sabidurías de la revelación. Y en el tercer momento pictórico, ¿verdad?, pintura al fresco, junto con Piero de la Francesca, uno de los conjuntos de calidad de fresco más extraordinarios que ha habido nunca. Junto con esta reunión, llamemos de cristianismo y paganismo, a su vez nos propone justamente Leonardo en el Parnaso la poesía, la referencia de la poesía como una referencia central, ¿no?, jerárquica también, equivalente a las grandes figuras, por hablar en términos hegelianos, del espíritu objetivo. Es decir, aparece ahí Homero, ¿verdad?, Dante, Petrarca, Boccaccio. Y eso es muy importante, porque creo yo que la cultura griega y desde luego en gran parte de la cultura occidental, su origen es un origen poético pensante. El origen es Homero. Homero está antes que los mal llamados presocráticos, está antes que la filosofía. Es decir, el origen de todo es Homero. Es la última referencia de la cultura occidente. Es una referencia poética. O, por usar un concepto heideggeriano, poético pensante. Entonces aquí tenemos un gran programa que Rafael nos está mostrando. Ahora bien, el espacio de Rafael, la espacialidad en la que Rafael sustenta, es una espacialidad ortodoxa, una espacialidad arquitectónica. Y arquitectónica donde el espacio se construye a priori según leyes justamente científicas, leyes de perspectiva. Incluso hay una invención de la arquitectura, una invención arquitectónica, ¿no? Y ese espacio se va a poblar después por personajes que van a responder en una relación científica y de literalidad a la construcción a priori del espacio. Pero las figuras no hacen el espacio, sobre eso vamos a discutir después, ¿no?, en programas ulteriores, cuando entremos ya al barroco, sino que van a ocupar un espacio previo que está construido arquitectónicamente. Y aquí es importante porque la arquitectura y la escultura, excepción de Leonardo, son las referencias dentro de las cuales los pintores están construyendo sus proyectos pictóricos. El ser de la pintura empieza realmente a manifestarse, a liberarse como tal, con Leonardo y desde luego con la pintura veneciana, de lo cual en la próxima sesión hablaremos, Giorgione Tiziano Tintoretto. Y además concluiremos esta parte del Renacimiento con lo que serían las claves, haré también, igual que he hecho con Leonardo, las claves generales para la comprensión de la obra de Miguel Ángel. Dejemos pues esto por hoy aquí y nos veremos el próximo programa. Recomendación bibliográfica de la semana.
Para mayor información sobre este tema, les sugerimos consultar los libros La teoría de las artes en Italia, 1450-1600, de Anthony Blunt, La cultura del Renacimiento en Italia, de Jacob Burckhardt, El arte del humanismo, de Kenneth Clark, Renacimiento y renacimientos en el arte occidental, de Edwin Panofsky, El Renacimiento italiano, de Harald Keller, El pensamiento renacentista y las artes, de Paul Oscar Christeler, Vidas de pintores, escultores y arquitectos ilustres, de Giorgio Vasari. La bibliografía completa utilizada para este programa la encuentra en www.radioeducacion.edu.mx, Territorios del Arte Contemporáneo. Territorios del Arte Contemporáneo, con Jorge Juanes. Este programa es una coproducción del Instituto Nacional de Bellas Artes y Radio Educación.